Entonces, bueno, ¿qué de Hegel me puede resultar muy útil? Bueno, para repensar no solo la dialéctica del amo y el esclavo, evidentemente, porque la fenomenología del espíritu es un libro eh, genial. Lo escribe Hegel entre 1805 y 1806 y lo publica en 1807. Uh-huh. Quiero decir que uno de los que más pasan como hegelianos, que es Axel Honneth, escribe me parece que su tesis de habilitación, La lucha por el reconocimiento, y se traduce a muchos idiomas y hoy forma parte de nuestros temarios, de nuestros programas, la lucha por el reconocimiento, y siempre entendemos que eso es la lucha de los colonos, la lucha de los indígenas, la lucha de la comunidad LGTB, la lucha de las mujeres, la lucha de los afroamericanos, es que ya les iba a decir de los negros, pero imagínense lo que significa eso, la lucha de los indios, en fin, por reconocer sus derechos, la lucha de los derechos por tener derechos, claro, eso es una derivación kantiana, porque Hegel no da para eso. Hegel te ubica en la realidad construida, que le dice de otra manera a la realidad cosmológica, la realidad esa inmediata, la de la certeza sensible es realité, y esa no le importa a la filosofía, lo que le importa a la filosofía es la realidad conceptual, la realidad llamada Wirklichkeit o la realidad efectiva, la realidad construida. ¿Cómo se construye? Con el filósofo genial aquí en la montaña que dice cómo es la realidad. No, la realidad efectiva es la realidad construida políticamente. Y hay un pueblo que domina a los demás. Y sus valores son los valores que rigen a toda la humanidad en una forma imperial. Ese es Hegel. Ay, qué imperialista, no me gusta. Pues no importa, pero si dice lo que es, hay que valorarlo. Y esta forma entonces no se reduce para nada a la dialéctica amo-esclavo. Imagínense todo el potencial que tiene la dialéctica hegeliana para replantear el tema de los 4 discursos de Lacan. ¿Ah? Porque 4 que son 5, ¿se acuerdan? ¿No? Y sí les quiero decir que esto implica una lectura filosófica de Hegel y no una lectura lacaniana de Hegel, que es la que está imponiendo Slavoj Žižek, porque adapta a Hegel a los requerimientos lacanianos y ya de pronto los adapta a sus, a ocurrencias políticas, ¿no? Eh, por ejemplo, él justifica éticamente eh, el crimen de Medea como la verdadera forma del deseo, ¿sí? Y entonces dices, no hay manera de justificar éticamente el crimen de Medea. Sí, se puede decir tramposamente, desde una perspectiva ética, el acto de Medea es éticamente perverso, pero eso no quiere decir que constituya un acto éticamente correcto o adecuado a los principios de la humanidad y de la libertad el darle muerte a sus hijos por celos de la Medea. Entonces, ese es así un ejemplo. Otro ejemplo es su delirio stalinista y su reivindicación de Stalin, sin pronunciarse realmente acerca del Gulag y los campos de concentración soviéticos. O sea, nada, ¿no? Pero tiene su póster como provocador, ¿ja? Pero tiene un significado muy hondo el tener a un Stalin en el cubículo, me parece a mí, más allá de la provocación. Y tiene varios errores en la interpretación de Hegel. Uno de ellos, básico, es que reivindica como si fuera hegeliano, fuera de Hegel, la idea de que el espíritu es un hueso. Todo para darle la razón a Lacan, cuando Lacan efectivamente se refiere a que lo más sublime corresponde con lo más banal. Uh-huh. El órgano de la micción con el falo. Uh-huh.
ya sabemos que obviamente no son lo mismo ni tienen el mismo significado, pero es cuando efectivamente Hegel está en la fenomenología del espíritu, está haciendo la crítica de la frenología. Hegel critica el que haya personas, los frenólogos, que consideren que la capacidad de pensamiento está directamente relacionada con las dimensiones y características del cráneo. Para ellos, erróneamente, el espíritu es un hueso, porque no establece Hegel la misma relación entre lo meramente existente, ¿ah?, y lo existente en tanto concreción del ser. Lo existente como el ser relacional que se manifiesta y tiene un fundamento oculto contradictorio. Nada de lo que existe está más allá de la negación, solo el supuesto de lo absoluto. Pero lo absolutamente negativo o la negatividad absoluta es la muerte en esto. Y entonces la muerte finalmente pues es total, es absoluta. Entonces, pues hay un conjunto de relecturas que se deben de hacer, pero desde Hegel, y es más confiable. Efectivamente, Hegel, pues tiene la fenomenología del espíritu de su puño y letra. Son 18 figuras por las que transita la conciencia hasta devenir autoconciencia, y ahí hay implícita una referencia evidente a lo inconsciente, que son los momentos dejados atrás de la conciencia. Esa sería la idea de lo inconsciente en Hegel. Esta idea no es mía, sino es de un filósofo llamado Martin Bucer, que no está traducido, pero que se refiere a lo inconsciente en Hegel, en la fenomenología, que habla de la conciencia, la ciencia de la experiencia de la conciencia hasta devenir autoconciencia, ¿sí? Y lo inconsciente sería eso dejado atrás. Entonces no sería del orden de lo no reconocido porque me da pena, sino de lo olvidado, ¿ah?, incluso no solo ontológicamente, sino también eh, desde el punto de vista de la historia, no de la especie, no sería filogenética, sino de la forma cultural de un tiempo determinado. Eso sería muy interesante. El otro libro que escribió Hegel es La ciencia de la lógica, desde 1812 a 1816, en 3 libros. El primer libro sobre el ser, el segundo sobre la esencia y el tercero sobre el concepto. Es un libro realmente muy difícil, pero porque obliga a pensar de otra manera, de una manera contradictoria, los fenómenos o los procesos que tenemos enfrente para el saber. Es cuando el saber se sabe a sí mismo, cuando el conocimiento se conoce a sí mismo. Es muy importante la lógica de Hegel. De hecho, sin la lógica, Hegel no es Hegel. Y luego ya la filosofía del derecho, que es pues lo menos incomprensible, y luego las lecciones. Ahora, ¿se puede entender a Hegel? No es imposible entender a Hegel. No, no es imposible. ¿Mm? Sí exige mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucha concentración, y hay que saber alemán para leerlo. No hay que saber alemán para leerlo, es mejor leerlo en alemán, por supuesto, pero no es necesario porque hay muy buenas traducciones y muy buenas interpretaciones, o sea, traducciones críticas, ¿no? No recomiendo la traducción que hace de la fenomenología del espíritu Jiménez Redondo, porque no hace una traducción, sino hace un comentario en realidad de la fenomenología del espíritu y va interrumpiendo la lectura. Es el traductor de Habermas, o sea, es un hombre muy respetable, está muy grande, creo que no ha muerto, pero esa lectura no la recomiendo, a menos que uno quiera que Jiménez Redondo haga el papel de intérprete de Hegel. Eh, hay una nueva, afortunadamente, hay una nueva traducción al español de la fenomenología del espíritu que está basada en la de Wenceslao Roses y Ricardo Guerra, pero que ya la revisó Gustavo Leiva.
para el Fondo de Cultura Económica y se tardó mucho, pero hizo, hasta donde voy, una revisión, hizo un trabajo bastante pulcro y limpio de una nueva traducción crítica, de una edición crítica de la fenomenología del espíritu y además está a un precio muy accesible. Y bueno, está la filosofía del derecho, que es lo que leemos en ciencias sociales casi siempre, y por eso pues, no entendemos mucho de lo que estaba diciendo Hegel, y de ahí vienen las tergiversaciones de la filosofía hegeliana, y sobre todo la identificación de lo real con lo racional, en el sentido de que si no se le piensa, no es real, ¿no? No es real en el sentido de existente. Lo real, por ejemplo, lacaniano, pues no tiene que ver con la realidad ni esa hegeliana de la Wirklichkeit, sino que tiene que ver con, con lo que no es, lo que no logra simbolizarse y lo que no logra eh, imaginarse, con lo que no es imaginario y no es simbólico. ¿Y qué es lo que no es? En ese sentido, es el reino de la negatividad. Por eso la lógica del no todo tiene que ser confrontada con la dialéctica hegeliana y de eso la lógica del no todo lacaniana puede resultar realmente muy importante, muy interesante, una vuelta a Hegel, pero no como la que está haciendo Zizek, que nos cuenta a un Hegel psicoanalista que no pudo haber existido, a un Hegel lacaniano que tampoco pudo haber existido, y se echa de menos un Hegel realista que pues lleva en el seno la tragedia de la existencia. Sí, Hegel es realista y por tanto no se entusiasma con las utopías, no se entusiasma con un deber ser, ni tiene un imperativo categórico, por supuesto, como Kant. Sí. Kant se presta mucho a las recomendaciones morales. Ya saben que es una época de hipermoralidad, que todo lo moralizamos y más potenciado con las redes sociales, porque si no moralizas, no tienes identidad y te pueden hacer lo peor que puede pasar, que es eliminarte de las redes sociales, quitarte esa identidad o bloquearte, que sería ya la muerte, la muerte. Y entonces, efectivamente, o lo peor, lincharte mediáticamente si no te adaptas o si te cacharon en una clase haciendo una burla o un chiste, ya no se vale hacer chistes, burlas ni nada, porque en esos chistes o burlas, pues difícilmente se va a dejar de hacer mofa de, de alguien que ocupa el lugar del otro. Y entonces en esta época realmente se ha dificultado explicar algunas cosas que tienen que ver con la realidad, digamos, real, y esa realidad real es la que Hegel tiene. Estoy viendo algunos comentarios que me mandaron, me gustaría dedicar, bueno, ya cumplí una hora de hablar, y entonces me gustaría dar la palabra en el chat, porque me parecen importantes algunos comentarios. Muchos saludos, muchas gracias a todos los que eh, fueron, atendieron a la invitación que les hice y que están aquí saludándome, muchas gracias. Y desde varios lugares, desde Asunción, Paraguay, nos, nos manda un saludo José Vicente Caballero Quiñones, muchas gracias. Dulce Gómez García, ¿cómo define Hegel el psicoanálisis? No lo puede definir porque no lo conoció. ¿Cuáles son los planteamientos hegelianos que retoma el psicoanálisis? Depende del psicoanálisis. Recuerden que el psicoanálisis es un corpus inmenso, pero sí recibió un golpe muy fuerte con el libro negro del psicoanálisis, aunque el acuerdo entre psicoanalistas fue hacerle el vacío, sí se cuestiona muy profundamente el psicoanálisis y ha seguido en esa beta crítica del psicoanálisis un filósofo como Michel Onfray. Entonces ahí podemos hacer cualquier cosa, o lo ignoramos o lo tomamos directamente y vemos que sí y que no.
es válido de esas críticas del libro negro del psicoanálisis y de un Frey que descartan, básicamente desacreditan el psicoanálisis, pero tienen algunos inventos que no son realmente de tomarse en cuenta, pero hay cosas que son ciertas, como el carácter acomodaticio de que el psicoanalista nunca se equivoca, ¿no? Nunca se equivoca y finalmente cae en la tentación de hacer la interpretación, ¿no? Y decírsela, cuando la lógica del psicoanálisis tendría que ser otra, lo cual implicaría un enorme esfuerzo del pensamiento reflexivo en el psicoanálisis. Y y eso no es, pues no es además muy valiente hacerlo, pero entonces, mmm, saludos. ¿Qué apreciación tiene acerca de la lectura que hace Kojev de Hegel? Kojev es muy inteligente, es tremendamente inteligente, la verdad. Y tenía una misión política y luego se volvió en un hombre políticamente muy importante en el servicio exterior, pero de Francia, que empezó a delinear las características de la Unión Europea como forma civilizatoria de organización de un Estado no nacional, sino global. Eso no es Hegel, eso es Kojev. Era un filósofo por derecho propio, pero nos enseñó la dialéctica del amo y el esclavo, y no solo a los estudiantes del bachillerato, del CCH o de la prepa o de la universidad, sino que el amo y el esclavo era muy fácil porque pues, el amo era el burgués, el esclavo era el obrero, entonces se hacía eso, y a Marx le gustaba mucho ese pasaje, y sí hubo una identificación teatral, antropológica del amo y el esclavo, pero el amo y el esclavo son figuras de la conciencia, no son hombrecitos o seres humanos que peleen, son figuras de la conciencia, y eso quiere decir otra cosa bien diferente a como nos imaginamos eh, o como se imagina esta Susak Buck-Morse, Hegel de Haití, ¿no? Y se imagina que Hegel, que leía a diario el periódico, se enteró de la revolución en Haití y de ahí sacó la dialéctica muy esclavo. Y entonces lo tuvo que haber leído, pero ¿por qué no lo reconoció? Dice esta autora, es simpático su libro, pero pues es que Hegel no tenía en mente eso, ¿no? No estaba hablando de eso, estaba hablando de figuras de la conciencia que evidentemente tenían no uno, sino varios referentes históricos, porque se necesita una erudición poco común para sublimar los hechos históricos que reportan los libros de historia, ¿uh? Y hacer una filosofía de la realidad histórica como momentos del presente. Esto ayuda al psicoanálisis en términos de lo que en Hegel es la superación, porque el psicoanálisis, si se queda nada más en hacer consciente o por ejemplo en no ceder ante tu deseo, pues evidentemente me parece que está echando por la borda lo que significa la superación, no la superación personal, sino la Aufhebung, sí, la negación de la negación, el llevar consigo la contradicción del vivir, del hecho del vivir. Eh, la inteligencia francesa, según Rudinescu, en este libro de la batalla de los 100 años, ¿no? La historia del psicoanálisis, en Francia, tiene un largo apartado, un apartado sobre Kojev y su importancia para la formación conceptual de toda una generación de la inteligencia parisina, donde estaban, imagínense, Bataille, Raymond Aron, Raymond Queneau, Lacan, este, eh, varios filósofos muy representativos de esa inteligencia francesa. Estaban Merleau-Ponty, Eric Bail, Fessard, Klosowski, Coiré, por supuesto, que fue el que promovió que su compatriota Kojevnikov fuera invitado a la Escuela de Altos Estudios de París para dar las clases de Hegel, la introducción a Hegel. André Breton también estuvo en esas clases y obviamente Lacan pues tomó de ahí
la forma del seminario y la explicación que hace de los textos de Freud y de su propia interpretación de esa relectura de Freud. Fue Kojève, y sí, podríamos decir en un buen sentido que colonizó a la inteligencia francesa y de ahí toda una consideración de la alteridad que es tan solo un momento del devenir de la conciencia. Y después de la dialéctica del Señor y Siervo siguen otras figuras del espíritu hasta llegar a la modernidad y ya con más revestimientos cada vez más comunitarios, históricos y sociales, hasta llegar a la Alemania, bueno, a la Prusia, ajá, que era el Imperio Romano Germánico, donde piensa Hegel. Hasta ahí puede llegar la filosofía. Para el futuro, pues no se arriesga porque pues se va a equivocar seguramente. Entonces, Kojève, con ese Hegel, hizo una gran con ese pedacito de la fenomenología del espíritu, hizo una gran interpretación y empujó toda una interpretación filosófica, no solo en Francia, sino en todos los países bajo el influjo cultural intelectual de Francia. Y por supuesto que nos llegó a América Latina la dialéctica del amo y el esclavo. Pero, pues, esas son como, es muy didáctico, se aprende fácil, pero no es todo. Habría que seguir la lección. ¿Qué recomiendo? Que tiren a la basura, como decía un profesor eh, sobre Hegel, decía, se pierde el tiempo con Kojève, ¿no? Es un farsante. No creo. Yo creo que sí vale la pena comprar la introducción a la filosofía, introducción a la lectura de Hegel, así se llama, en editorial, editorial, ahorita me acuerdo, y hay que leerlo. Y acompaña muy bien la lectura psicoanalítica, pero no hay que detenerse ahí, porque ese mismo autor Kojève es el mismo autor que Fukuyama, es el mismo autor que tiene en su base El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama, que tampoco es ningún tonto, que son autores que prefiguran, porque son profetas armados, prefiguran el orden mundial. Los profetas armados son intelectuales verdaderamente orgánicos, esos sí son intelectuales orgánicos. ¿Quién, por ejemplo, aparte de Fukuyama? Huntington, Samuel Huntington, indudablemente. ¿Ah? Y tenía una visión global. No era hegeliano, porque pues ustedes saben que para ser psicoanalista no hay que ser filósofo necesariamente, pero ayuda mucho a plantear algunas cosas más allá de lo que se puede aprender en los textos de los psicoanalistas. El psicoanálisis es muy rico, no solamente existe Lacan y la escuela lacaniana, y las distintas corrientes dentro de la escuela lacaniana, existen también otras corrientes del psicoanálisis, o existe simplemente el psicoanálisis freudiano. Entonces, pues sí, era difícil abarcar a todos estos psicoanálisis, pero sin duda puede ser la materia de un curso importante. Yo pienso que sería un curso dividido en 2 semestres sobre el tema Hegel y el psicoanálisis. Bueno, muchos saludos a Connie Delgado, que me manda aquí un saludito. Considera que la fenomenología del espíritu es una hermenéutica del ser. Igual ahí estamos juzgando a la fenomenología del espíritu desde la interconexión entre la fenomenología ya de Husserl, ya del siglo XX, y la hermenéutica desprendida de ahí. No solo sería una interpretación del ser, porque Hegel no acepta que es una interpretación entre muchas otras, que es lo que con lo que nos defendemos, ¿no? Las ciencias sociales nos van medio mal con esto, porque nosotros decimos algo y alguien nos puede replicar cuando no están de acuerdo con nosotros, es que esa es una lectura posible, pero no es la única. Y si te
amarras con la idea de que tú estás diciendo la verdad, eres un totalitario, eres intolerante, eres el de la verdad única y pensamiento único, y no te abres a la palabra y a la verdad del otro, y no sé qué. A ver, ¿cómo está eso? No, o sea, por eso advertí para Hegel, no hay una interpretación, no, sino que hay una conceptuación de la verdad. El concepto es la verdad, el concepto, pero para llegar al concepto no, el concepto no es cualquier categoría que tenemos en la mente y que nos sirve de herramienta para llegar o para construir una concepción. Esa concepción es el concepto y pasa por el ser. El ser es el primer momento y es imperfecto porque es lo mismo que la nada. El ser y la nada son lo mismo. Entonces yo necesito una transición entre ser y la nada, que es la negación del ser y la negación de la nada. ¿Y qué es? El movimiento, el proceso, el devenir. Y eso no es suficiente porque eso me lleva a la esencia. Y así yo sigo los momentos de la lógica y llego al concepto como la realidad aprendida por el pensamiento. Por eso no es una hermenéutica del ser. Y es que pues no, Hegel no es Heidegger, o mejor dicho, Heidegger no es el Hegel del siglo XX. No. Oscar, a ver, ay, ya se me perdió uno que era bastante largo. Déjenme ver. Rosalinda, saludos desde Chicago. Muchas gracias, Rosalinda. Ricardo Sala, te está necio. ¿Qué es la totalidad en Hegel? El todo. Yo ya conozco el todo, ¿no? Yo ya conozco el todo. Ay, qué presumido, le decían a Hegel. Escupamos sobre Hegel. Bueno, esta ya la contesté. Gracias, Vilmer, por la pregunta. Santa Mónica de Puebla, buenas noches. ¿En qué obra cita Nietzsche a Sileno? En El nacimiento de la tragedia. Ahí está, que es donde hay que comenzar con Nietzsche. No hay que comenzar con Así habló Zaratustra, sino con el nacimiento de la tragedia y genealogía de la moral. De paso, así se entera uno de lo que es genealogía antes de leer a Foucault. Elisa, muchas gracias por los saludos y por lo que dices. Ricardo Zárate, te la debo, que es la totalidad en Hegel. Pues es el todo. La totalidad es absoluta. Y no es relativa, no, pues por la condición de posibilidad para que todo sea relativo. Todo sea relativo. Es el juicio absoluto de la totalidad. También desde Paraguay, muchos saludos aquí, prendidísima, siendo las 0 horas. Ay, pues mucho más virtuosa el seguimiento, virtuoso el seguimiento. Desde Chicago, ya lo dije, muchos saludos, Rosalinda. Santa Mónica de la Puebla. En la parte que mencionó de lo mejor que puede ocurrir al hombre es no haber nacido, pues es lo de Sileno, y eso lo cita Nietzsche. Hay que leer El nacimiento de la tragedia. Además, Nietzsche es súper elegante en su prosa y es muy buena recomendación para empezar la filosofía como de una manera muy sensible, luego ya hay que ir a Spinoza y luego a Hegel. Bueno, pero esas son otras cosas. Germán Rodríguez pregunta, bueno, gracias por su charla. Axel Honneth y Alessandro Ferrara tienen tiempo intentando hacer un diálogo entre filosofía y psicoanálisis, principalmente en la escuela inglesa, como Klein, Winnicott, etcétera, con su noción de reconocimiento y relaciones de objeto. ¿Tiene alguna opinión sobre esta lectura? ¿Qué podría ofrecer la lectura de Hegel al psicoanálisis sobre el concepto de objeto, superando la división tradicional sujeto-objeto? Claro, por supuesto. Bueno, Honneth ha pretendido recuperar algunas categorías muy clásicas como la de reificación o cosificación, a Lukács en ese sentido, y también habla de las patologías de la razón, ¿no? Es un título muy atrayente, Patologías de la razón, ¿no? Es así como, chin, ¿por qué no se le ocurrió a Byung-Chul Han? Entonces, pues no se le ocurrió a Byung-Chul Han y entonces le puso a su libro Hegel y el poder. Pero en realidad lo que sucede es que ahí hacen inevitablemente se encuentran con la separación sujeto-objeto.
porque tienen un paradigma kantiano, no, mira, así de sencillo. Honneth toma todo el reconocimiento de la filosofía real de Jena y de joven Hegel, pero sobre todo la filosofía real de Jena. Y ya cuando se trata de entrarle a la fenomenología, él brinca y dice, no, yo voy a ir con Mead, ¿no? Con el de la intersubjetividad, pues, con Mead. Georg Herbert Mead, no Mead el que perdió las elecciones. Yo me voy con Mead y la intersubjetividad, dice, lo hace mucho Habermas también y se van por otro día. Oye, pero aquí venía la fenomenología del espíritu. No, es que eso ya es metafísica. Es absolutamente desconcertante la razón del salto cuántico que hace Honneth de la filosofía real de Jena y el reconocimiento y el desprecio a la filosofía del derecho. ¡Fum! Se salta lo fundamental de Hegel, que es la fenomenología y la lógica. Eso es lo fundamental de Hegel. Y cuesta mucho trabajo y no da mucha, muchas luces, mucho relumbrón, quiero decir. Entonces, también la industria editorial y el autor tiene que, también busca el reconocimiento y entonces es mejor saltarse a la filosofía del derecho y es lo que ha hecho Honneth y ha creado muchas cosas, ya nada más le falta eh, agarrarse a algo como lo líquido en Bauman y ya con eso te vas para arriba en la industria editorial, ¿no? Como Byung-Chul Han, ¿no? Y si aparte haces documentales, conferencias, etcétera, pues es más fácil. Pero, pues con Honneth no se puede hacer las relaciones de objeto de una manera dialéctica. Con Hegel sí, pero sería desde la fenomenología y desde la lógica y entonces nos llevaríamos unas sorpresas extraordinariamente gratificantes. No, no, trágicas, trágicas, sí. Porque el chiste no es dar esperanzas. Y sí, vamos a reconocernos entre todos. No, el chiste es asumir el desgarramiento que es la existencia. Y eso es Hegel. Kant, no. Kant dice, bueno, ya, estamos muy mal, pero vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer una ley que castigue a los que pasen PAX. Ahí no me sirve esa parte coercitiva, seguramente tiene alguna utilidad, pero como pensador yo tengo que ir más a fondo y explicar por qué la necesidad de pasar y recibir y pedir Pax. ¿Qué necesidad? Del imaginario, de la no realidad, de la masturbación. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Bueno, ahorita por la pandemia no se pueden ver, pero el PAC viene desde antes. En fin, pienso eso, ¿no? Está padre esto de la división tradicional sujeto-objeto, es que el sujeto se objetiva. Recuerden, uno de los libros introductorios, demasiado teológicos, pero introductorios a la obra de Hegel se llama precisamente sujeto-objeto, así sujeto-objeto, sujeto-objeto. ¿Ah? Como subtítulo es El pensamiento de Hegel, el autor, ¿quién puede ser? Ernst Bloch, el padrecito Bloch, que sin embargo quiere recuperar utopías y fincar la acción del hombre en el principio esperanza. Ay, porque eso nos va a llevar al comunismo. Bueno, si el comunismo es la Unión Soviética, pues a ver quién va, ¿no? A ver quién va. Fuera de la vacuna rusa, pues bueno. Considera que la lectura de la historia de la filosofía desde Hegel sería un vistazo de lo que se podría hacer con este abordaje, con una lectura hegeliana del psicoanálisis. Sí, sí, la historia de la filosofía es pues muy bonita porque haces un ejercicio de imaginación y a pesar de que no todo lo escribió de su puño y letra Hegel, sí hay una cierta fidelidad en el texto de Hegel. En el texto de los alumnos que Hegel expuso, además era mal orador, se carraspeaba, carraspeaba mucho y se le oía que no tenía una gran voz. Bueno, y además tenía un acento suave para acabarla. Entonces, bueno,
las lecciones sobre historia de la filosofía es una buena manera de introducirse a la historia de la filosofía. Yo recomiendo eso en lugar de las de García Morente o en lugar de El mundo de Sofía. ¿Qué puedo estudiar de Hegel para introducirme? Bueno, estudia la historia de la filosofía de Hegel y está muy interesante. Y también la introducción a la filosofía de la historia, ¿no? Son buenos textos que hacen menos hostil el recibimiento de Hegel. Si empiezas con la fenomenología, la cierras. Así. Y entonces no. Hay que empezar con Hegel, de la mano de un buen intérprete. Kojève es una posibilidad, pero hay muchos otros que son eh, pues menos sesgados a construir un orden como la Unión Europea, pienso yo. Santa Mónica de la Puebla en el nacimiento de la tragedia. Ah, ya contestó ella, gracias. Profesor, ¿qué opinión le merece el libro Lacan, el amo absoluto? Es una crítica muy bien pensada ese texto. Es que con la destrucción de los ídolos, de pronto, pues ponen algunos acentos que normalmente en una lectura escolástica de los autores pasan desapercibidos, se pasan por alto. Este texto me parece uno de los mejores, pero desde una perspectiva muy crítica, la asunción de la figura de Lacan, ¿no? Eh, a mi juicio, tiene razón en el juicio general. Eso no le quita méritos, por supuesto, a la lectura que nosotros podemos hacer de Lacan, independientemente de la figura de Lacan. Es diferente a la lectura que nosotros podemos hacer de Lacan y puede ser una lectura muy creativa, pienso yo. Pero me gusta ese libro. Cuando lo leí, eh, pues empecé a ver con escepticismo algunos de los profesores que exponían. Ay, gracias a Lacan. La introducción a la lectura de Hegel, gracias José Vicente Caballero Quiñones, efectivamente es de Editorial Trota. Muchas gracias. Fernanda Guzmán, que recordó las excelentes. El profesor Enrique Cano recordó, Fernanda recordó las excelentes clases de Enrique Cano en la Escuela Nacional Preparatoria. Eh, bueno, Anita Lavalatina, saludos, Gerardo. Muchas gracias, Anita. La ¿Qué opinión tiene usted de Deleuze y Guattari y su crítica a la Cantuta? Está buenísima, ¿no? Porque pues es justamente la introducción. Es que me gusta ese debate, la Deleuze, pero ya murió. Y Deleuze sobre todo, y Zizek, porque Zizek le contesta. Y se arma un debate, pues, que es solo de Zizek, porque pues ya Deleuze no le puede contestar. Pero tenía como lacaniano ortodoxo que es, además de la corriente de quien canoniza los seminarios de Lacan, Jacqueline Miller, pues es efectivamente un seguidor que tomó como propia la idea de que había que hacerle una respuesta a Deleuze del Antiedipo y Mil Mesetas y a Guattari también. Y yo no sé si Zizek tenga éxito. A mí me parece que no, que se mantiene el Antiedipo de Deleuze y Guattari, se mantiene fuerte. Y el esquizoanálisis me parece una idea que puede ser explotada en términos de análisis de la sociedad, más que del individuo. Análisis de las patologías del siglo XXI, a mí me parece que sigue teniendo actualidad esa crítica. Rubén Pacheco, qué milagro, hoy en la mañana vi una foto de hace 8 años, que estabas ahí junto a Moisés. ¿Qué opinión tiene usted allá? Gracias por los saludos, gracias a todos por los saludos. Y hay otras, bueno, me felicitan mucho, saludos, excelente. Denis,
Denise Valverde. Saludos, Gerardo, siempre siguiendo tus impresionantes cátedras. ¿Qué lectura puedes recomendar para identificar el principio de individuación en Hegel, la filosofía del derecho? La filosofía del derecho. Lo que pasa es que la filosofía del derecho se entiende de una manera sin la lógica y otra con la lógica. Y entonces ahí ya el proceso cambia. Por lo demás, pues no, o sea, Hegel no podría, Hegel no podría decir el psicoanálisis, vale. Tampoco podría decir Marx me siguió hasta aquí, pero le faltó. No, no puedo, desde Hegel. Lo que se puede hacer es desde nosotros. Nosotros hacemos la lectura, nosotros hacemos, por ejemplo, la recuperación de la fenomenología de Husserl, la recuperación de la hermenéutica de Gadamer, la recuperación de la filosofía heideggeriana, o de Hannah Arendt, o de Simone de Beauvoir, o de distintos autores del siglo XX, y los ponemos a discutir, pero ya es una labor de nosotros, sobre todo tratándose de pensamientos tan potentes, tan fuertes, como el de Spinoza, como el de Kant, incluso como el de Schelling, que también de pronto se pone de moda porque tiene una visión alternativa a Hegel, y si Hegel es el eurocéntrico por excelencia, y todos los céntricos que se puedan acumular, pues entonces Schelling se recupera como el que hace la primera apertura hacia el otro. Gustavo Nava, muchas felicidades, Gerardo. No dejas de enseñarnos como el excelente maestro que eres. Muchas gracias. Mi pregunta es, doctor, ¿leer hegelianamente los principios freudianos implica también reconstruir el psicoanálisis lacaniano, corregirle la plana a Lacan, como se dice popularmente? No, porque eso ya no se puede hacer, no, no corriges a Lacan, como Lacan no corrigió a Freud, simplemente desarrolló lo que ya estaba en las premisas de Freud y pensó con él. Y hasta donde le dio lo hizo, tratando de darle mayor potencia al psicoanálisis, sobre todo con el lenguaje, con la filosofía del lenguaje, y lo rescató con eso, pues sí, del extravío biologicista en el que de pronto puede caer. Que en términos de lo que interpela la filosofía hegeliana a respecto de Lacan, sí, pues es que evidente, si te nutres de la forma de pensamiento de Hegel o de Kant y de Hegel, entonces sería muy bueno releer a Freud y a Lacan y a la corriente inglesa que hace rato algún participante mencionó, y otras corrientes que se reclaman del psicoanálisis, incluso los junguianos, yo sé que son de pronto indeseables para algunos, o incluso otras corrientes, puede hacerse una relectura muy interesante porque la hacemos desde nuestro tiempo, y nuestro tiempo ya no lo vivió ni Hegel, ni Freud, ni Lacan, ni los lacanianos. Bueno, sí, algunos lo están viviendo, ¿no? Pero el asunto es no encajar acá el mundo en mi esquema teórico, ¿no? Eso no es hegeliano. Eso no es lógica ontológica. Aquí yo tengo y tiene que caber, y lo que no. ¡Ah! Y tiene que caber. No, no, no. Eso es dogmatismo. Lo que hay que hacer es efectivamente fluir con la lógica, el acontecer, y a través de estos autores se puede enriquecer de una manera muy creativa. Entonces, pues quizá retomemos algo, digamos, el estrago materno, ¿no? O la declinación del nombre del padre. Y entonces esto nos lleve a cuestionar no solo el padre, sino la figura, el ser varón en una época hostil al varón a priori. Y entonces podemos estar haciendo un diagnóstico tan necesario para nuestra época, que no sea dogmático y no sea moralista, ¿no?
Esto está escandaloso, realmente está fuerte lo que está pasando en este patos posmoderno. Eh, no le podemos corregir la plana a Lacan, pero pues también tenemos que leer, por ejemplo, a Marx diciendo, esto no se dio así y más bien podríamos retomarlo en esta dimensión. ¡Púmbale! Y entonces nos volvemos muy creativos. Es algo que nos falta en México, ¿no? O sea, en otros lados inventan cosas, ¿no? Como, bueno, eh, la figura eh, de Lacan es muy útil cuando habla del estrago materno, pero yo como veo que los violadores son los padres, entonces voy a hablar del estrago paterno y por qué un padre puede no responder a su principio. Son de pronto ocurrencias que con el lenguaje correspondiente pues ya puedes dar cursos enteros sobre psicoanálisis. Y es lo que le pasa a algunos que se dedican al psicoanálisis, ¿no? Y bueno, hay otras cosas, como el cobro excesivo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan caro? Porque es el tamaño de tu culpa. No, no es cierto. Estás en México. En fin, vamos a demandar que sea parte de la canasta básica. Profesor, recomienda la lectura de Félix Duque de Hegel. Sí, sí, definitivamente Félix Duque es uno de los en lengua hispana que no es fácil, pero lleva de la mano la interpretación de Hegel. Sí recomiendo. ¿Cuál es la razón inicial, según Freud, del por qué las personas, dice, bueno, primero Rodrigo Vicente Aguilera Junto fue el que preguntó esto de la lectura de Duque. Uh-huh. Recomiendo más la mía, por supuesto, ¿no? Hegel, La paciencia de lo negativo, edición Gedisa, Guam. Esa es la que recomiendo, Hegel actual, y también breve introducción a la filosofía, breve introducción a la filosofía de Hegel. No, perdón, breve introducción al pensamiento de Hegel, editado por la UNAM, está chiquito, está barato y está, pues es una buena introducción. ¿Qué te puedo decir yo? Esas sí las recomiendo. Las otras, pues también, pero hay otras que también se recomiendan. ¿Cuál es la razón inicial? Lo que no está permitido es eh, solamente repetir lo que dicen los intérpretes, ¿no? Los intérpretes son o somos una vía de acceso, pero jamás vamos a sustituir la lectura de un autor. Jamás, jamás. De pronto me toca revisar tesis que pues, no leen al autor del que dicen hablar y entonces, pues, ¿qué se hace en esos casos? Janine Vázquez, ¿cuál es la razón inicial según Freud del por qué las personas nunca están satisfechas por más logros que éstas tengan? Bueno, lo que sucede es que ahí hay una interpretación teórica y también metapsicológica que tiene que ver, pues sí, con eh, con, con las categorías trascendentales, por eso es metapsicología, y muy kantiano esto, categorías trascendentales de la primera y la segunda tópica. ¿Ah? O sea, ahí vemos un proceso de transcrecimiento o de superación. No es que se niegue solamente la primera tópica, sino que la primera tópica es retomada y tiene una nueva problematización mucho más dinámica con la segunda tópica. Uh-huh. Y entonces, eh, esto tiene como algo fundamental el Edipo. Y entonces como el impulso, como la pulsión, que es la representación en la psique de fuerzas biológicas, o sea, no es nada más la biología aquí, el animal, todo eso, sino que es una representación en el orden del pensamiento, una agencia representativa de los impulsos naturales. Entonces ahí estamos hablando de algo que después tomó la neuropsicología, que ha seguido creciendo en las neurociencias y sí ha sido problematizado
desde la filosofía, por supuesto. Entonces es algo un poco más complejo, pero para Freud simplemente era que esa dinámica de la pulsión no se puede satisfacer de una manera directa, sino que se tiene que satisfacer de manera sublimada, ¿sí? Y entonces el impulso asesino del padre, pues no se puede satisfacer, porque hay un orden moral que revela precisamente el bloqueo de esos impulsos del Edipo, es decir, de asesinar al padre y acostarse con la madre. Ya todo lo demás no, es que no dice eso, sino que dice el erotismo y dice la madre como representación de la mujer, etcétera, pero esas ya son reinterpretaciones que le quitan a Freud el peso de hipersexual que con la madre y que cómo va a ser y de todo esto. Es decir, esa eh, elección de objeto y la satisfacción directa de ese objeto, pues no, de esa pulsión no se puede, es la base de la ley, la prohibición del incesto, la prohibición del parricidio y del canibalismo, y entonces surge la civilización, por eso es el malestar de la civilización. Y entonces, pues, ¿cómo cumplo el deseo? ¿Cómo satisfago el deseo? Bueno, con una especie de simulacro, es decir, compro, en lugar de tener sexo con Dua Lipa, oigo su música, compro su disco. O en lugar de tener sexo con Maluma, veo sus videos y compro su disco, ¿sí? Pero bueno, esto es muy simplista, como lo dije, pero tiene que ver esa insatisfacción permanente. Entonces, como todo está en el orden de la fantasía y la imaginación, esa satisfacción pues me deja insatisfecho. Pero lo peor es cuando el objeto sexual deja de satisfacerme, porque ya me casé, ya firmé, ya me comprometí, puta, y ya no la amo, o ya no lo amo. ¿Qué hago si además tenemos 3 hijos? Y como hombre, ahora en estas nuevas condiciones, pues pierdo todo. Entonces, es algo para pensarse, por eso la insatisfacción. Eh, ¿Cómo vamos? Bueno, hay muchas preguntas. Rodrigo Vicente Aguilera, buscaré tu literatura, muchas gracias. La mayoría de mis libros son de descarga gratuita, están en la página de la UAM Xochimilco Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco están en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en el repositorio digital. Y hay varios textos que tienen capítulos sobre psicoanálisis y política, porque es uno de mis temas. Eh, ¿No le parece que Lacan se escapó de la filosofía del lenguaje y la inmersión en la topología lo sustrajo del nombre del padre? Lo nombró heresí. RSI, real, simbólico, imaginario. Esto está para pensarse más detenidamente, Patricia. Me pones en un brete con esto tan cargado. No, ahorita yo no sabría qué responder a eso, pero me quedo con la pregunta, ¿sí? Y si es posible, bueno, me pueden contactar obviamente por Facebook, está con mi nombre o por Twitter, o en el correo electrónico, es más fácil, el Ábalos Hegel, sí, era para un curso, no se burlan de mí, era simplemente para un curso. avaloshegel@gmail.com, ¿no? Y así podemos intercambiar y todo eso. Me comprometo a responderla. Uh-huh. Un saludo, ¿podría explicarme, recomendar algo de lectura sobre el concepto de inmanencia? El concepto de inmanencia en Hegel. Sí, hay varios textos. Hay una introducción a la filosofía, no,
se llama Una propedéutica. Hegel, una propedéutica. Búscalo, por favor, está en español en editorial. Es una editorial argentina que se llama, donde escribe Rubén Dri. Estoy con las editoriales un poco Alzheimer, pero este, Hofmeister, el autor Hofmeister, una propedéutica. Hegel, una propedéutica, en esta editorial argentina que es muy buena y muy cara ya en México, pero bueno, Hofmeister, búscalo, por favor. Diplomado en Dimensión Psicoanalítica junto con Josefina Pilar. Muchos saludos, Jürgen Ferry, ¿no? Muchos saludos. Tengo grandes recuerdos de esos seminarios de Dimensión Psicoanalítica de los viernes, que era realmente heroico llegar hasta la Narvarte a tomar los cursos los viernes en lugar de irse a un buen bar. Pero sí me acuerdo muy bien, aprendimos mucho de esos cursos con Hans Zettele y compañía. Bueno, yo creo que es todo eso. Jesús Escobar, no le componga. Ah, ok. Patricia, la lengua, que no es filosofía del lenguaje, sino lingüistería. Sí, 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 sí. La tomo en cuenta y me comprometo a contestar. Bueno, queridos, eh, les agradezco muchísimo que hayan seguido esta charla introductoria, inicial, obviamente, general, un barrunto en realidad de introducción. Les agradezco realmente muchísimo que hayan seguido. Y bueno, creo que las preguntas demuestran una atención y una formación muy importante. Entonces, pues yo me voy muy contento de haber estado con ustedes y de abrir la posibilidad de diálogos comunicativos, de debates incluso, de discusiones que hacen tanta falta en nuestro país y en nuestro ambiente académico e intelectual, en lugar de las agresiones y las desacreditaciones que solemos ver en las redes sociales. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Nos estamos viendo.